¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Malvinas, historia de héroes y traidores, capítulo 228. Bueno, al principio de todo les voy a leer mi pequeña editorial, así los aburro un rato y después vamos de lleno con Malvinas. Dice, Malvinas, historia de héroes y traidores, único programa de la televisión argentina con 7 años de continuidad televisiva, emitido por Canal 2 de televisión regional desde Santa Teresita. Declarado de interés legislativo y cultural por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de la Costa. Galardonado con el premio Faro de Oro en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012, en la categoría de interés general. Premio Gaviota Nacional 2010 en categoría de interés general y Premio Gaviota Nacional como mejor programa de la televisión por cable, también del año 2010. Premio ATVC, año 2010, programa de interés general. Premio especial fuera de competencia, Maestro Almafuerte, año 2010. Hay 1.400 amigos inscriptos en Facebook, más 5.000 visitas a la página del programa en YouTube. Se transmite en vivo y en directo por el canal y por internet a través de la señal del canal. No sé cuánto tiempo más voy a poder seguir haciendo el programa, porque mi salud es bastante delicada, pero quiero decirles que les agradezco a todos y que voy a hacer el esfuerzo para continuar todo lo que pueda, porque este programa no es para mí, es para mis soldados. Vamos a ir al primer video. El primer video, les voy a contar un poquitito la historia de este primer video. En el año 1983 se estaba por hacer un institucional, lo estaba por hacer el gobierno, el Estado, y resulta que no se pusieron de acuerdo. Y entonces aproveché la volada y me inmiscuí para ver si yo no podía hacer algo. Y aunque tenía un papel firmado que por 25 años no podía hablar, ni escribir, ni mostrar nada de Malvinas, ese año se me ocurrió sacar un libro de fotografías, que hasta el día de hoy es uno de los pocos libros pura y exclusivamente de fotografías, un libro bilingüe. Su título fue Alerta Roja, y a los 2 meses saqué un video que se llamó igual que el libro, Alerta Roja. ¿Por qué Alerta Roja? Bueno, alerta roja porque había 3 alertas. La alerta verde, que era todo bien, la alerta amarilla, que era proximidad de enemigo, y la alerta roja, que era la alerta de que nos estaban atacando. Bueno, la alerta roja, a partir del 1 de mayo, se convirtió en la alerta más escuchada por los soldados y por los que estábamos en las islas. O sea que en 1983, cuando decido hacer este video, sabiendo que me podían cortar la cabeza, ¿qué hice? Fui a buscar a soldados, oficiales y oficiales que habían estado en Malvinas y le hice una pequeña nota a cada uno de ellos. En el caso de los soldados, ustedes lo van a ver que están todavía con el pelito corto. Y una pequeña historia que creí que terminaba ese año, pero que continuó hasta el día de hoy, es que el último reportaje que ustedes van a ver era un soldado, al soldado Fleva. Pero cuando le hago el reportaje, estaba con uniforme de cadete del colegio militar. Realmente no le di mucha vida, creí que después de ese entusiasmo del primer año de estar estudiando como cadete, él iba a abandonar, si bien Malvinas lo había marcado a fuego. Y sin embargo, hace 2 o 3 años atrás, un amigo, un veterano de acá del Partido de la Costa, me mandó una fotografía con el oficial Fleva. Había terminado y había seguido la carrera y estaba en actividad. Así que bueno, no hablo más y vamos a este primer video. Recuerden que los que están hablando son soldados que estuvieron en Malvinas y hacia el final lo vamos a ver al cadete, luego oficial Fleva. Así que chicos,
Cuando quieran, vamos con el primer video. Me llamo Horacio Guitoni. Durante la Guerra de las Malvinas combatí con el Grupo de Artillería 3 de la ciudad de Paso de los Libres Corrientes. Llegué a las Islas Malvinas el día 13 de abril de 1982. Permanecí aproximadamente 4 días en la ciudad de Puerto Argentino. Luego fui trasladado a un monte que se encuentra en el oeste de Puerto Argentino por mi jefe de grupo, el teniente coronel Miles Balsa. de hombres como estos fueron desembarcados en las islas a partir del 2 de abril. Quedaban atrás la seguridad de los hogares o el destino habitual para tiempos de paz. Se les imponía una realidad nueva, una realidad forjada por el clima inhóspito y la hostilidad de los pobladores, los kelpas. Para estos se trataba de una invasión. En verdad, era un retorno. Era volver a la porción de tierra usurpada por el inglés. Por creerlo así, decenas de esos hombres no regresarían jamás al continente. Me llamo Luis Fernando Pícola, soy de la clase 62. En mi año de servicio estuve afectado al grupo de artillería de Transportada 4, donde tuve la oportunidad, ya que no estaba de baja, de salir hacia Malvinas el día 23 de abril. Salimos en avión, llegando a Comodoro Rivadavia, donde nos establecemos por un día. El día 25 de abril llegamos a Puerto Argentino. Se nos ordena tomar la nueva posición casi a 2 kilómetros de Puerto Argentino, del aeropuerto. Nos establecemos ahí por un tiempo. El 1 de mayo, a las 4:40 de la mañana, recibimos el primer bombardeo aéreo con aviones Vulcan, que prácticamente lanzan bombas de 500 kilos cada uno, aviones Harrier, un intenso bombardeo sobre el aeropuerto, buscando lógicamente la destrucción de la pista. Cuestión que ya veremos, no lo pudieron lograr jamás. Con esto, con esta actividad o con este hecho, se inició la guerra. Corrían el 1 de mayo, eran las 4 de la mañana cuando el ruido, las explosiones nos despiertan y podemos observar desde la posición nuestra lo que sucedía en el aeropuerto argentino. Ya a las 5:30 el jefe me ordena me ordena salir con el vehículo, ya que mi función era conductor del vehículo de puesto comando, hacia Aeropuerto Argentino. En el transcurso vemos que las bombas no habían dañado la pista de aterrizaje del aeropuerto, donde pudimos apreciar los cráteres que habían hecho las bombas tiradas por los aviones. Y después de recorrer el aeropuerto, vamos a ver el material que habíamos ido a buscar. Al retirarnos aproximadamente unos 50 metros, se oye una explosión, que era una bomba con retardo, tirada por el enemigo, donde pude sentir el rigor de la guerra. Mi nombre es Gabriel Crespo García y durante la guerra
combatí en el Monte London junto al Regimiento 7 de Infantería. Desde que pisamos la isla Soledad comenzamos a saborear lo que era una guerra verdadera. Y realmente no se parece nada a las guerras que vemos en las películas. Yo me encontraba en el puesto comando del sector Plata 2 junto al mayor Carrizo. Lo primero que comenzamos a sufrir fue el tremendo clima, con temperaturas de 15 grados bajo cero y vientos que alcanzaban 150 kilómetros horarios. En ese momento pensábamos que no íbamos a sufrir más que eso, pero los sufrimientos se iban sumando de a poco. Después del 1 de mayo comenzaron los cañoneos y al principio sentimos mucho miedo, todos. Producido el conflicto, el vicariato castrense me convoca a mí a través de un radiograma. El día 22 de abril llegó en avión desde Comodoro Rivadavia a Puerto Argentino. Ese mismo día me trasladó en helicóptero a Puerto Darwin, donde ya estaba el Regimiento 25 de Infantería al mando del Teniente Primero Esteban, con el cual nos hicimos muy amigos. El día 13 de mayo recibo, a modo de orden de operaciones, la misión de trasladarme a la localidad de San Carlos con una sección reforzada de mi compañía a los efectos de bloquear con mis armas antitanque el pasaje de los distintos tipos de buques enemigos por el estrecho San Carlos y además de proporcionar la alarma temprana en caso de desembarco en el lugar. Me desplacé a San Carlos con la sección del subteniente Reyes, más armas de apoyo como morteros y cañones 105 milímetros que me proporcionó el Regimiento de Infantería 12. Llegamos a la localidad de San Carlos el 10 de mayo. En ese lugar, y específicamente en la altura 234, colocamos las armas de apoyo que tenían por misión impedir el pasaje de los buques. Y en Puerto San Carlos establecimos el puesto comando y la seguridad perimétrica al mismo. Además, formamos la zona de reserva que tenía por misión relevar a la gente que se desempeñaría en la altura 234, ya que las condiciones climáticas y geográficas del lugar eran muy desfavorables y un hombre no podía estar más de 48 horas montando guardia en las armas de apoyo. Fueron pasando los días. Cada día había más rumores de barcos que se acercaban. Teníamos noticia de los ataques al puerto argentino, hasta que supimos del desembarco en San Carlos, donde el teniente Esteban, con un grupo de jóvenes, también otro pibe maravilloso, un subteniente Reyes, se va con una fracción a San Carlos y cuando desembarca ellos tienen combate, el desembarco, donde estos jóvenes bajaron 4 o 5 helicópteros. Yo me encontré después con ellos y me contaron la valentía que habían demostrado estos chicos en ese primer combate que tuvieron ahí en Puerto San Carlos. Sí, debe ser los barcos, mira. Sí, allá, ¿ves? Sí, puede ser, vamos a venir con posición. Son los barcos. En la retaguardia se aguardaba el momento de entrar en combate. Allí, en las últimas líneas, el soldado Fernández se vería obligado a alternar la tarea de atención de la cocina con la lucha contra el invasor. Estuvimos trabajamos todos juntos con mis compañeros, con los suboficiales,
y de pronto hacía la comida para mi compañero y para los suboficiales. Y de ahí llegamos a Puerto Argentino, tuvimos un mes ahí, y en 25 de mayo lo vinieron a buscar para ir de apoyo a Darwin. Estuvimos en Darwin ahí, llegamos el 26, en pleno combate, lo bajaron ahí. Y los primeros días estuvieron combatiendo, se iban a tirar lejos con la artillería. Quedamos 8 soldados. Y de ahí, mientras nosotros hacíamos la comida, ellos iban a trabajar a tirar, porque los ingleses habían desembarcado en el estrecho San Carlos. Y de ahí, de pronto, apareció una orden que los ingleses estaban atrás nuestro, desembarcando, y había quedado una pieza a disposición nuestra, y tuvimos que tirar de ahí para alejar a los ingleses. Pero los ingleses se alejaron mientras los ingleses se fueron. Quedamos ahí, los 8, y hicimos la comida por los otros que se habían ido a tirar. Y de pronto lo traían los ingleses zumbando. Y de ahí no pudimos cocinar más, no se sentía hambre porque los ingleses estaban frente a nosotros y ya todos los fuimos a trabajar, todos usamos la posición de artillería. Entretanto, el teniente Esteban había dejado San Carlos y arribado a Puerto Argentino. Al día siguiente, él y sus hombres se pondrían en marcha hacia Darwin, rebautizado Puerto Santiago. Con el resto de mi compañía recibí la orden de realizar un contraataque para recuperar el frente norte. Comenzamos a avanzar hacia el lugar indicado y no más de 700 metros de la localidad tomó contacto la sección del subteniente Gómez Centurión con una fracción enemiga que le pidió la rendición y la cual las tropas argentinas procedieron a aniquilar y tomaron la altura ordenada. Mantuvimos esa posición hasta las 20 horas del día 28 de mayo, momento en el cual recibimos la orden de cesar el fuego, puesto que nuestro comandante iba a iniciar parlamento con el comandante enemigo. En una acción de los comandos en Howard, sobre el estrecho de San Carlos, aviones ingleses serían derribados. El primer avión encara directamente hacia la posición del Regimiento 5. Nosotros nos encontrábamos en el centro de la posición y se le lanzan 2 misiles. Uno el teniente Primo Fernández y uno yo. El otro lanzador estaba cubriendo otra avenida de aproximación, estaba cubriendo otra dirección. Esos 2 misiles van en trayectoria prácticamente paralela y en una maniobra excelente el piloto, aleteando el avión, logra hacerlos pasar de largo. Los 2 misiles pegan en la altura del frente y se destruyen. El avión pasa tan cerca de nuestra posición que incluso era posible ver el casco del piloto, los remaches en la panza del avión, incluso el calor que producía la turbulencia de la turbina al pasar por sobre nuestras cabezas. El segundo avión ataca desde una dirección similar pero no exactamente igual.
El vuelo que encara es oblicuo, era más difícil de poder hacer una puntería, pero en definitiva iba a pasar por sobre la posición. En ese momento es de destacar que desde todas las posiciones de los soldados del Regimiento 5 se abre el fuego con prácticamente la totalidad de las armas, desde fusiles, pistolas ametralladoras y yo diría que hasta pistolas. Se produce una verdadera barrera de fuego, los proyectiles se ven en el aire y el teniente primero Fernández y yo disparamos los dos misiles que teníamos cargados. Uno de los misiles estalla aproximadamente a 4 metros, 3 metros de la panza del avión. Inmediatamente después se ve que empieza a humear y que estalla el motor a la altura de las toberas. Con el estallido, el avión entra en tirabuzón y en el momento en que entra en tirabuzón se produce la eyección. El piloto salta, se produce la apertura del paracaídas y va a caer a la bahía. El avión continúa su trayectoria, completa el tirabuzón y estalla unos 1200 metros más adelante. El piloto de ese avión sería rescatado con vida por las tropas argentinas. El soldado Fleva, hoy cadete del colegio militar, estaba allí. ¿Sentía miedo? No sentí miedo. No sé qué es lo que sentí. Pero recuerdo que se me caían algunas lágrimas. Ese día le escribí una carta a mi padre. Una carta que le escribí diciendo que tal vez no sabía si volvía. Ese día lo recuerdo. Que tenía una familia grande, que valorara mucho a su familia, que tal vez era lo último que yo ya le escribía. Bueno, pero llegó el viernes. El viernes a la noche, como vuelvo a decir, salimos, nos pusimos a la orilla del camino y empezamos a caminar en dirección a las avanzadas del Monte London. Al rato vinieron unos camiones, nos subieron a todos en camiones y llegamos hasta la zona. Recuerdo que era casi el Dos Hermanas, un poco antes. Llegamos en el medio de la artillería naval, terrestre. No entendíamos nada porque estábamos en el medio del fuego y seguíamos caminando. Esa misma noche nos alineamos todos, tratamos de buscar las mejores cubiertas. Recuerdo que encontré una cueva que la compartí con el soldado Torres, que había sido mi compañero de carpa. Esa misma noche pierde la vida mi encargado de sección y jefe de mi grupo, el sargento primero Ron. Hasta ese momento no habíamos tenido bajas. Otro proyectil lo hiere al cabo Gabrieli. Esa noche no dormimos en toda la noche. Poco a poco nos fuimos acostumbrando. Nos tocó combatir la noche del 11 de junio. Recuerdo que al principio fue una gran confusión. Y todos corrían hacia diversos lados sin saber qué hacer. Hasta que nos ordenamos. Cuando empezamos a entender qué era lo que sucedía, comenzamos a combatir. Me acuerdo que rechazamos un ataque
al puesto comando donde nos hallábamos, pero lo que era tremendo era la artillería, en ningún momento. Hasta recuerdo que en un momento encendí un cigarrillo y fumé ese cigarrillo pensando que era el último que iba a fumar en mi vida. Realmente tuvimos suerte. Combatimos durante toda la noche, desde las 9 aproximadamente hasta las 5 de la mañana. El ataque fue sorpresivo y la primera sección nuestra cayó en poco tiempo. El teniente Castañeda subió con un grupo de soldados a intentar retomarla, pero no pudo hacerlo, ya era imposible. Sufrió muchas bajas. Continuamos combatiendo hasta que casi amaneció y recibimos la autorización del repliegue. Pero era prácticamente imposible replegarse por las bombas que caían a nuestro alrededor. Fueron 10 minutos aproximadamente en donde el fuego cesó y pudimos replegarnos. Volvimos al pueblo, a Puerto Argentino, en donde en un gimnasio tratamos de rearmarnos. Ya pensábamos que la guerra había terminado para nosotros, pero no era así. Sí. De Omar solicitan fuego sobre London, sobre la cresta de London. Sobre la cresta de London. Atento, Omar. Bueno, vamos a batir entonces el punto de comprobación 112 con el grupo de artillería completo. Con el grupo, voces iniciales para el grupo de artillería. Para todo el grupo. Grupo BAM, voces de mando iniciales para el tiro. Grupo BAM, voces de mando iniciales para el tiro. Explosiva, lote X. Explosiva, lote X. Instantánea, carga 6. Instantánea, carga 6. El día 12 fue por parte del enemigo, como por parte nuestra, un fuego de contrabaterías, un fuego de perturbación, pero relativamente calmo. Se reinicia otra vez la actividad de combate el día 13 aproximadamente a las 22 horas. Este combate nosotros iniciamos apoyando a los efectivos de infantería de marina que se encontraban al sudoeste y al oeste de Puerto Argentino y los efectivos del Regimiento 7 que se encontraban al noroeste y al oeste de Puerto Argentino. Volvimos nuevamente a combatir y nos encaminamos hacia Modi Brook, donde estaban combatiendo nuestros compañeros que ya habían quedado en primera línea. Nos arrojamos al lado del camino para tratar de proteger su retirada. Y nuevamente comenzaron a azotarnos los cañones enemigos, que eran realmente tremendos. Ya ahí no teníamos más nada por hacer. Me acuerdo que le dije a Fernando, mi compañero, que estaba pensando de qué forma podíamos salvarnos y no encontraba ninguna. Y los dos nos comenzamos a reír. Cuando las últimas líneas de nuestro regimiento pudieron replegarse, fuimos los últimos en retirarnos y volvimos nuevamente a Puerto Argentino. Ahí sí, ya la guerra había terminado para nosotros. Hacia Puerto Argentino avanzaban las tropas, mientras todos los alrededores ardían y se estremecían por la batalla. Eran las 4 de la tarde del día 14 de junio. Ya de día comenzó el bombardeo sobre todo el puerto, toda la ciudad del Puerto Argentino, todo el pueblo. Ese lunes era todo gris Puerto Argentino. El escuadrón se alistó para seguir combatiendo.
Yo fui enviado al hospital debido a un congelamiento en los pies, que ya lo había tenido con anterioridad y se me agravó posteriormente. Llegué al hospital. Unos decían que había habido rendición, otros no. Posteriormente sí había habido rendición. Ahí me aflojé un poco y me agarró todo el cansancio de golpe. Comimos y me acuerdo que entré a la sala de radiología, me senté, perdón, antes de eso, vi cuando bajaban la bandera argentina que estaba situada en el hipódromo y pusieron la bandera inglesa. No sé exactamente qué es lo que sentí. Tal vez una gran bronca. El señor de uniforme de salida es nada más ni nada menos que el teniente coronel Héctor Alberto Fleva, aquel soldado Fleva, cadete del colegio militar. Y la foto me la envió Julio Laluz, compañero de Fleva, pertenecían al escuadrón de exploración Caballería Blindado 10. Gracias, Julio. Estamos mirando el monitor. Qué recuerdo. Pensar que esos soldaditos, ese soldado que se quedaba sin aire, que no podía hablar, porque claro, era una emoción muy grande estar adelante de una cámara y contar su vivencia de Malvinas. El otro soldado, donde cuenta que fumó un cigarrillo creyendo que era el último cigarrillo que iba a fumar. Bueno, cada uno con una experiencia distinta. Sin embargo, cada uno en su puesto de combate hizo lo que sabía hacer, defender a la patria. Y ustedes fíjense que este material fue grabado exactamente un año después de Malvinas, donde todavía había muchos resquemores, muchos sinsabores, muchos desencuentros y muchas prohibiciones. Sin embargo, ya acá se veía el sentimiento de los veteranos de guerra. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a ir a dos temas musicales. ¿Por qué yo pongo los temas musicales en este programa? Bueno, porque es en el único lugar, más allá de los programas de radio, donde usted va a poder disfrutar, entre comillas, lo que son los temas de Malvinas, porque después no se pasa en ningún otro lado. No hay ningún programa de televisión que pase los temas que hacen sobre Malvinas. No hay ningún programa de folclore donde pase que sus autores hayan hecho temas. Recuerdan ustedes que hace un tiempo, acá en el programa de folclore de acá del canal, vimos cuando nos trajeron un material que hizo Pablo Gallastegui sobre el tema del soldado de Malvinas. Bueno, hoy traigo de ese baúl dos temas musicales, así que espero que lo disfrutemos juntos. Cuando ustedes quieran, chicos, vamos con el video. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar. Puesto blanco está en los montes y en su
Un día lejos yo partí, me llamaba la patria. Quedaste sola y en la puerta de la casa saludando, saludando. El brazo en alto y una lágrima corrió por tu mejilla de princesa. Nos trajeron hacia el sur a defender a las Malvinas. Cuánta tierra despoblada, tentación de los piratas que la quieren. No podrán quitarnos nada, no podrán, te lo juro, Santa Madre. No te preocupes, madre, nada me ha de pasar. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Recibí tu primer carta, me arrinconé para leerla. Me hizo llorar, pero no creas que por eso soy cobarde, soy cobarde. La nostalgia me ablandó por un momento el corazón y después ya no. Los errores ortográficos de tu carta no importó. A hijo le faltaba un H y soldado no es con Z, es con S. No importa, madre, tus errores, no. Me hizo llorar igual. No te preocupes, madre, nada me ha de pasar. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. A hijo le falta un H y soldado no es con Z, es con S. No importa, madre, tus errores, me hizo llorar igual. No te preocupes, madre, nada me ha de pasar. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Y dado que el conjunto tiene dos solistas y parecía que ambos habían ganado, yo lo presenté como ganador y él con una gran modestia dijo: yo no he ganado nada. Es decir, yo creo que Merlo ha ganado evidentemente el sentimiento de todos nosotros y nos vamos a tomar el atrevimiento de ofrecerle a Merlo la grabación que acaba de registrar esta noche por vez primera. La vamos a pasar a un cassette y vamos a tener el inmenso placer, Radio Nacional, de hacérsela llegar a la señora madre de Merlo para que vea cómo este hijo directo cantó así a su madre en
esta bendita Patagonia. Bueno, ustedes habrán notado que en casi todas las imágenes de este programa, en las del comienzo, había un desfasaje entre el sonido y el video. En esta, el audio en una parte no era muy bueno. Bueno, tengan en cuenta que es un material de hace 31 años atrás, donde no existía toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance en este momento, y que se logró salvar mucho de ese material, que estaba en 16 milímetros, en 8 milímetros de cine, en algunos casos 35 milímetros y muy poco material en formato de U-matic, que era el antiguo formato que se trabajaba en los canales de televisión. Así que tener todo este material, sobre todo los del interior del país, es muy difícil. Por eso que yo se lo quiero mostrar a ustedes, porque este material en algún momento va a tender a desaparecer, y me parece que poder palpar nuestra historia reciente es muy importante. Nos vamos a ir a otro video, pero antes de ir a otro video, como estrenamos mesita, junto con la mesita también estrenamos parte del decorado. El decorado de esta semana tiene que ver con esto. Este es, si ustedes fueron al museo de la Casa de Veteranos de Guerra del Partido de la Costa, deben de haber visto uno similar a esto. Es el famoso cuchillo de los Gurkhas. Este era el famoso cuchillo de los Gurkhas que yo en algún programa les había comentado, que este cuchillo lo usaban más para asustar, para amedrentar a los soldados que otra cosa. Bueno, este es uno de los cuchillos de los Gurkhas, que viene con dos cuchillitos acá, muy chiquititos. Estos cuchillitos acá en realidad lo que son afiladores, porque lo que hacían los Gurkhas era hacer esto y mantener, ¿ven? Y con esto mantenían afilado su cuchillo en el medio del combate. Nos vamos a ir a otro video que lamentablemente solamente usted lo va a poder ver acá, en el programa Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, porque los canales de televisión no lo emiten, porque no produce una ganancia, no producen un punto de rating a lo mejor, pero sí producen sentimiento. Este video que vamos a ver es un compilado de 6 o 7 comerciales de televisión que se hicieron pura y exclusivamente para Malvinas, y que algunos los hizo el Estado, pero otros fueron hechos por dirigentes de entidades privadas o por centros de veteranos de guerra. Y me gustaría cada tanto poderlo compartir con ustedes. Así que cuando quieran, chicos, vamos con ese video. Buenos días, argentinos. Buenos días, isleños. Es una hermosa mañana en las Islas Malvinas. ¿Cuál es la temperatura? 0 grados. ¿Y la sensación térmica? 4 bajo cero. Está fresquito. Está ideal para tomar unos mates bien calientes. ¿Cómo están los vuelos esta mañana? Llegando puntuales a las 8 desde Buenos Aires, como siempre. Muy bien. Desde acá les decimos a todos los argentinos a despertarse, y a los amigos isleños que también nos escuchan, wake up. It's a beautiful morning. Have a nice day. Vamos con un poco de música. Arrancamos con León Gieco, pero después también tenemos unos temitas de los Beatles, ¿eh? Este es el futuro que soñamos para Malvinas. Trabajar en paz para conseguirlo es la mejor manera de honrar la memoria de los caídos. Necesitamos un libro de historia para recordar los nombres de nuestros héroes.
¿Necesitamos un libro de geografía para saber que las Malvinas son argentinas? ¿Necesitamos volver a ser niños para aprender a decir gracias y pedir perdón? Es tiempo de honrar. Sigue latiendo. Hace 30 años, ellos dieron su vida por la patria. Pedro Yaquino, Félix Artuso, Luis Gallo, Jorge Politis, Marcelo Gustavo Márquez, Ricardo Mario Gurrieri, Oscar Daniel Diarte, René Pascual Blanco, Jorge Alberto Llamas, Diego Martín Belinzona, José Luis del Hierro, Marcelo Gustavo Planes, Rolando Máximo Pacholzuk. Para nuestros recuerdos no hay calendario. Vivos en nuestra memoria siempre. Hay hechos que cambian la historia personal y de un pueblo para siempre. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Gobierno de Santa Fe. El cambio está en nosotros. Malvinas energéticas, siglo XIX. Pesca, foca, aceite y grasa. 1520. Descubrimiento de las Islas Malvinas. 1767. Francia cede la posesión de las Islas Malvinas a España. 1810. 1816. Independencia argentina. 1829. Luis María Bernet
es nombrado gobernador de las Islas Malvinas Argentinas. 1833, Gran Bretaña ocupa la isla Soledad y en 1834 ocupa Gran Malvina. Siglo XX y XXI, petróleo. 1982, guerra para recuperar las Islas Malvinas Argentinas. Desde la recuperación de la democracia, Argentina realiza anualmente pedidos para retomar negociaciones bilaterales por la soberanía de las Islas Malvinas, pero Inglaterra se niega, violando el derecho internacional. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas. Viendo los comerciales, uno de los comerciales parece un poquito tomado de los pelos, es ese comercial donde entran los marines y la gente aplaude y se pone de pie. Bueno, yo les voy a contar una pequeña historia. Ustedes saben que cuando el periodista La Nata entra a determinados lugares, por ejemplo algunos restaurantes a comer, la gente que está sentada se pone a aplaudir. Qué lindo sería que esto mismo se le pudiera hacer cuando alguien reconozca un veterano, ¿no? Hacerle ese reconocimiento en el momento. Bueno, y esta es una nueva sección muy cortita. La voy a hacer con 3 fotografías. Después les voy a contar lo que viene de final y me voy porque me pasé de tiempo. Son 3 historias recientes de hoy. La primera fotografía, que es esta que vamos a ver, pertenece a Marcelo Claudio Paulini. Y esta fotografía fue entregada, este dibujo que se llama Dios en la trinchera, fue entregado esta semana al Papa, a nuestro Papa en Italia. Y acá pasamos a la siguiente fotografía. La siguiente fotografía es Jorge Alberto Altieri, medalla a la Nación Argentina al herido en combate. Y un comentario de él fue: cuando salgo a la calle y llueve, me quedo más tiempo porque el agua sobre mi cara me hace recordar a mi trinchera en Malvinas. Así que un pequeño recuerdo para Jorge Alberto Altieri, que tiene medio cuerpo paralítico por las esquilas que recibió. Y la tercera fotografía, en realidad, es solamente una placa, porque dice que mientras en Buenos Aires recibimos a la hija de la reina con honores y con máxima seguridad, en el día de ayer, a los 63 años, se quitó la vida el veterano de Malvinas, Oscar Denis. Lamentamos informar que se suicidó en su domicilio del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Pertenecía al portaaviones 25 de Mayo y estuvo en esa dotación. Tenía 63 años, era casado y tenía 3 hijos. Esto me lo informó Pedro Flores. Bueno, este es un pequeño resumen de noticias muy fresca. Y ahora nos vamos a ir a un último video. Este video es la carta del soldado Marcelo Daniel Massat, que le escribe a sus padres un día antes de morir. La encontraron en el bolsillo de su chaqueta. Los papás de Massat, Dalal y Osvaldo Massat, estuvieron acá en el Partido de la Costa cuando acompañaron a la Virgen de Rosario, que hoy está en Malvinas. Y Daniel jugaba en las inferiores, en la 5ª división del Club Banfield. De acá me despido hasta la semana que viene. Vemos este pequeño video que realmente es muy fuerte y no creo poder terminar. Así que prefiero despedirme ahora haciéndolo como lo hago toda la semana. Yo no me rendí y por ahora mi cuerpo tampoco. Chao, hasta la semana que viene. El veterano de Malvinas, Oscar Denis. Lamentamos informar que se suicidó en su domicilio del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Pertenecía al portaaviones 25 de Mayo y estuvo en esa dotación. Tenía 63 años, era casado y tenía 3 hijos. Esto me lo informó Pedro Flores. Bueno, este es un pequeño resumen de noticias muy fresca. Y ahora nos vamos a ir a un último video. Este video es la carta del soldado Marcelo Daniel Massat, que le escribe a sus padres un día antes de morir. La encontraron en el bolsillo de su chaqueta. Los papás de Massat,
Dalal y Osvaldo Massat, estuvieron acá en el partido de la Costa cuando acompañaron a la Virgen de Rosario, que hoy está en Malvinas. Y Daniel jugaba en las inferiores, en la 5ª división del Club Banfield. De acá me despido hasta la semana que viene. Vemos este pequeño video que realmente es muy fuerte y no creo poder terminar. Así que prefiero despedirme ahora haciéndolo como lo hago toda la semana. Yo no me rendí y por ahora mi cuerpo tampoco. Chao, hasta la semana que viene. El veterano de Malvinas, Oscar Denis. Lamentamos informar que se suicidó en su domicilio del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Pertenecía al portaaviones 25 de Mayo y estuvo en esa dotación. Tenía 63 años, era casado y tenía 3 hijos. Esto me lo informó Pedro Flores. Bueno, este es un pequeño resumen de noticias muy fresca y ahora nos vamos a ir a un último video. Este video es la carta del soldado Marcelo Daniel Massat, que le escribe a sus padres un día antes de morir. La encontraron en el bolsillo de su chaqueta. Los papás de Massat, Dalal y Osvaldo Massat, estuvieron acá en el partido de la Costa cuando acompañaron a la Virgen de Rosario, que hoy está en Malvinas. Y Daniel jugaba en las inferiores, en la 5ª división del Club Banfield. De acá me despido hasta la semana que viene. Vemos este pequeño video que realmente es muy fuerte y no creo poder terminar. Así que prefiero despedirme ahora haciéndolo como lo hago toda la semana. Yo no me rendí y por ahora mi cuerpo tampoco. Chao, hasta la semana que viene. En el corazón y una visión de Dios, de celeste y blanco, navegando entre los mares, en las noches ves fantasmas que muerden el pabellón, en las aguas bajo el frío duerme. ¿Quién guardará tu plegaria del viento? ¿Quién borrará nuestras lágrimas del mar? Siento al dormir tus muletas en llamas y en sueños volverás a caminar. Casi sin esperarlo, en el diario de hoy, la manifestación y tu foto